La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado hablando las últimas semanas sobre el Evangelio de Mateo, destacando el hecho que Mateo escribió con el propósito de presentar a Jesús como el Rey prometido, Jesús como el Mesías que había sido prometido por el Padre en las profecías del Antiguo Testamento. Destacar la vida de Mateo. Mateo era un publicano, un hombre que el publicano en aquel tiempo era el cobrador de los impuestos. Roma era un imperio en aquel momento y había sometido a muchos pueblos, y entre ellos era Israel, era un pueblo súbdito de Roma en aquel momento. Pero los romanos eran muy inteligentes. Ellos sabían que a nadie le gusta que le cobren los impuestos, ¿verdad que no, hermanos? ¿O hay alguien aquí que le gusta que le cobren los impuestos? Bueno, en vez de que los cobren, paguémoslo antes, ¿verdad? Porque los cristianos tenemos esa característica, que somos obedientes. Amén, no sé yo los amenes. Somos obedientes y antes que nos cobren, hay que pagar, hermano. Porque es mejor pagar antes y no que le echen la policía a uno. Los romanos buscaban judíos, fíjese qué inteligentes eran, buscaban judíos quienes les cobraran los impuestos a sus propios hermanos. Y estos eran los publicanos. Los publicanos generalmente eran judíos que se ponían a la orden de Roma para cobrar los impuestos del pueblo. Pero parece que ellos no tenían mucho control de los publicanos, porque los publicanos cobraban impuestos a su criterio. Es decir, ellos cobraban lo que Roma exigía, pero aparte de ello, ellos cobraban algo adicional, y esa parte adicional a veces era exageradamente grande, de tal manera que se hacían ricos y famosos cobrando más impuestos de la cuenta. Entonces eran odiados por eso. Imagínense el mismo pueblo de Israel que se veía agobiado por los impuestos excesivos que les cobraban, que no era Roma realmente la culpable, sino que eran los publicanos. Veían a un publicano como una persona odiosa, una persona que era enemiga de su propio pueblo, de tal manera que eran odiados, eran rechazados, y la gente no quería nada con los publicanos. Pero un día, en el caso de Mateo, y esto está registrado ahí en el capítulo 9 de este Evangelio de Mateo, un día el Señor Jesús pasó frente a donde trabajaba Mateo. Estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo Jesús a Mateo: sígueme. Esa expresión sígueme indicaba creer en Él, aceptar a Jesús como el Maestro, como el Señor, el Salvador de su alma. Y dice la palabra que dejándolo el banco de los tributos públicos, Mateo le siguió. Es decir, que Mateo creyó en Jesucristo y su vida fue transformada. Su vida fue cambiada por la gloria de Dios. De tal manera que Mateo se convierte en un apóstol y se convierte también en un escritor de los evangelios, sinópticos. Uno de ellos pues fue precisamente este publicano que fue transformado por la gloria de Dios. Y hermanos, si Dios transformó a Mateo, que era un hombre odiado de su sociedad y de mal corazón, porque no tenía misericordia al hacer un acto de corrupción en contra de sus propios hermanos, si Dios cambió su corazón, Dios puede cambiar el corazón de cualquiera de nosotros. Y el corazón de cualquier persona, hermanos, que se expone a la gracia de nuestro Señor. Entonces Mateo, siendo un judío, él era conocedor de los principios de la ley y de mucho de la profecía bíblica del Antiguo Testamento. De tal manera que cuando el Espíritu de Dios lo llama para escribir sobre la vida de Jesús y la misión de Jesús, él se propone una tan sola cosa: presentar a Cristo como el Rey prometido, como el Mesías prometido. De ahí que la genealogía
con la cual comienza el libro de Mateo, precisamente habla como una evidencia de ello, y de eso estuvimos hablando en uno de los servicios, creo, anteriormente. Pero hoy, hermanos, quiero, siempre siguiendo con la misma línea de presentar a Cristo como el Rey, quiero hablar bajo el tema el Rey humilde, y leer con ustedes en el capítulo 3 de Mateo, el versículo del 13 en adelante. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amado Jesús, este día, Señor, estamos aquí reunidos en tu bello nombre, Señor, para recibir tu palabra y para adorarte, Jesús. Te ruego, Señor amado, que tú ministres a nuestro corazón por esta palabra. Señor, que nuestro corazón sea advertido de todas aquellas cosas buenas y maravillosas que tú tienes para nosotros. Señor, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, recibir esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, el valor de la humildad en la vida y en el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay una historia de un rotundo fracaso de un rey llamado Nabucodonosor. Esto lo registra Daniel en el libro de Daniel. La grandeza de Nabucodonosor en los primeros capítulos. Nabucodonosor era el rey del imperio babilónico, uno de los imperios que se levantó en aquel tiempo y que es mencionado precisamente en las profecías de Daniel. Este rey levantó una hermosa y grande ciudad llamada la ciudad de Babilonia, que era la capital del imperio. Babilonia ha sido conocida en la historia como una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Un lugar espléndido, un lugar muy especial que este hombre había construido. Pero un día este hombre llamado Nabucodonosor salió de su habitación, me imagino que en una parte alta del edificio donde él vivía, y comenzó a ver la grandeza de aquella ciudad. Y entonces él dijo: la Babilonia, la grandeza de esta ciudad que yo he construido. Ese yo implicaba que él se estaba dando, digamos, la gloria por haber hecho una ciudad tan grande, tan poderosa, un imperio tan poderoso, un imperio tan rico, tan influyente de su época. Pero a partir del momento que dice la ciudad que yo he construido, él se estaba vanagloriando y estaba declarando prácticamente que la grandeza de esa ciudad se debía a sí mismo. Y eso le desagradó a Dios, y para demostrarle, hermanos, lo frágil que él era y que realmente él no era el causante de la grandeza de ese imperio, sino dentro de los propósitos de Dios estaba, Dios le quitó la razón. Y en un momento, dice la Biblia, en un instante, vea qué frágil somos, hermano. Que si un día uno de los tornillos que tenemos ahí en nuestra razón se aflojara, hermano, lo que le pasó a este hombre está registrado en Daniel capítulo 4. Se volvió como una bestia. Es decir, dejó de pensar como un hombre, como un estadista, como un rey, y comenzó a pensar como una bestia, como un animal. Se arrastraba en el piso, comía zacate, el pelo, las uñas. Bueno, toda su apariencia vino a ser la apariencia de una bestia y no de un ser humano. ¿Por qué razón? Porque él se vanaglorió. Le faltó humildad, pues, para
declararse un rey todopoderoso ante su imperio, y hermanos, y él fracasó precisamente por haber tenido un corazón lleno de soberbia y de orgullo. De ahí la importancia, hermanos, que tiene el que nosotros veamos en el dulce Jesús, en el humilde rey de Israel que nació en un pesebre, que podamos ver la grandeza que tiene la humildad y cómo la humildad tiene, hermanos, el poder de llevar a una persona a ocupar y hacer cosas insospechables cuando dependemos de esa manera de la gracia y del favor de Dios. Quiero que veamos en esta mañana, a la luz de este tema, 4 cosas puntuales en relación a la humildad. Primero, hermanos, preguntémonos qué es la humildad. La humildad es la cualidad del alma que se caracteriza por considerarnos menores que los demás. Es decir, ocupar la posición correcta delante de Dios y delante del prójimo. La humildad nos ayuda, nos capacita para que usted y yo nos ubiquemos, hermanos, ante Dios y ante los demás en el lugar adecuado. Por eso es que en la Biblia, por ejemplo, encontramos versículos como este. Uno de ellos está en Romanos capítulo 12, para que podamos comprender mejor qué es humildad. Busquemos la carta a los Romanos capítulo 12 y versículo 3. Dice el apóstol Pablo acerca de la humildad: digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Cuando uno se excede en el concepto que uno tiene de sí mismo, o cuando uno hace campaña publicitaria de lo que uno cree tener y es, y lo pone delante de los demás, hermano, como en una vitrina para considerarse superior a las demás personas, eso es orgullo, eso es soberbia. Lo contrario a ello es humildad. No se necesita publicar lo que usted es, lo que usted tiene. No se necesita hacer una campaña, hermanos, para ganar votos exhibiendo lo que usted es, lo que usted tiene. No opera así el reino de Dios, sino al contrario. En su momento, todo aquello que usted guarda, todos aquellos valores que hay en su vida, todas aquellas cosas hermosas que Dios ha puesto en su vida, en su momento Dios se va a encargar de exhibirlas. Amén. Pero no será porque yo lo haga así mismo, sino será porque el momento de Dios para nosotros. Entonces Pablo dice acá que debemos de tener un concepto equilibrado de lo que nosotros somos y tenemos. No exagerar lo que nosotros somos. Otro ejemplo que nos ayuda a comprender lo que es humildad, volviendo a Mateo, ahora en el capítulo 20, encontramos a una mamá. Benditas las mamás que quieren lo mejor para los hijos. Y como yo digo, para las mamás no hay ningún hijo malo. Aunque el hijo puede tener algunos errores, algunas cosas que no están bien en su vida, pero la mamá, para ella siempre los hijos son buenos. Y es admirable cómo las madres, por ejemplo, van a las cárceles, ¿verdad?, a visitar a sus hijos, porque el amor de la madre es un amor incondicional. Entonces viene una madre, en este caso de Santiago y de Juan, en el capítulo 20 de Mateo, y viene con una petición. Y le dice: Señor, cuando tú vengas en tu reino poderoso, el que estás anunciando que vendrás, te pido que pongas a mi derecha o a tu derecha a uno de mis hijos y a tu izquierda el otro. En otras palabras, le estaba pidiendo al Señor que sus hijos fueran los ministros de más alto rango en el reino de Dios, en el reino de Jesús, cuando Él viniera a la tierra. Pero ve qué interesante la manera como Jesús le responde. Porque Jesús no le dijo no ni sí, sino que le habló de una cualidad. Le habló de la cualidad de la humildad. Y por eso en el versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quieras hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces la humildad no busca grandeza, la humildad no busca puestos. La humildad sencillamente busca una posición en la cual agradar a Dios y en el cual ser útil y servir al prójimo. Cuando una persona se coloca, hermanos, en esa posición, que la humildad es la que realmente contribuye para ello, uno puede ser productivo y bendecido. Uno puede, hermanos, alcanzar los planes y propósitos de Dios, porque no se trata en la vida de un cristiano el lograr lo que yo quiero, sino lo que Dios planeó para usted y para mí. Pero para lograr lo que Dios planeó para usted y para mí, es necesario que haya en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hermanos, la cualidad de la humildad. Por eso el tema, el rey humilde, porque Jesús es rey de reyes y señor de señores, pero cuando Él vino a este mundo, hermano, vino precisamente con la cualidad de humildad impregnada en su propia vida. En segundo lugar, veamos la humildad que debe caracterizar a los siervos de Dios. Y vamos a tomar acá el ejemplo primero de Juan el Bautista y luego de Jesús. En este pasaje que hemos leído dice Juan, volvamos a leer el 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía. Juan se oponía a que Jesús, es decir, que Jesús le pidiera que lo bautizara. ¿Por qué? Vean la razón. Dice, porque yo necesito ser bautizado por ti. En otras palabras, Juan, hermano, reconocía realmente la autoridad de Cristo sobre su vida. Y por eso dice, Señor, pero ¿cómo es que yo te voy a bautizar a ti si realmente quien necesita ser bautizado por ti soy yo? Porque él se colocó en la posición correcta ante Jesús. Él reconoció que Cristo era el rey de su vida. Reconoció que Cristo era Dios mismo. Y por eso él se negaba a bautizarlo. Pero ahí, hermanos, es donde se evidencia la humildad de Juan. Aun cuando Juan era un gran profeta de Dios, pero nunca tomó esa prerrogativa de ser un profeta de Dios para considerarse mayor que Cristo o mayor que los demás. Y es por eso que la cualidad de humildad en él, hermanos, lo hizo grande. Fíjese que en una ocasión, y esto lo registra el Evangelio de Juan, si usted va conmigo ahí el capítulo 1, vinieron, digamos, la crema innata de la religión judía. En aquel momento llegaron a Juan para interrogarlo. Y esto es lo que dice la Biblia. 1:19 de Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, y esta era la gran pregunta: ¿tú quién eres? ¿Qué fue lo que él confesó? Dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Porque se anunciaba en las profecías del Antiguo Testamento que Dios iba a levantar un profeta, ¿verdad? Se estaba refiriendo precisamente a Jesús. Pero él dice, no. Y le respondieron, le dijeron, pues ¿quién entonces eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Y qué dices de ti mismo? Esa pregunta es muy tentadora. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué es lo que usted diría si le preguntan, bueno, ¿y usted quién es? Usted pondría en primer lugar, pues mire, yo soy esto, lo otro, vengo de esta familia, me he graduado de la Universidad de Harvard, tengo alta experiencia en esto, lo otro. Es una pregunta tentadora. ¿Quién dice de ti mismo? Y esto es lo que declaró Juan de sí mismo. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es decir, dijo, yo soy la voz de uno. Estaba ahí demostrando realmente, hermanos, la humildad que había en su corazón. Más adelante, en el capítulo 3 de este mismo Evangelio de Juan, dice, el enemigo le tiende una trampa a Juan. En el versículo 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea
y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, que se refiere a Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Aquí le tiende una trampa el enemigo a Juan el Bautista. Le dice: sabes que aquel que tú presentaste que es el Mesías, o sea, Jesús, ahora toda la gente lo está siguiendo a él y te están dejando de seguir a ti. Juan había sido ese profeta del cual la Biblia dice que toda Jerusalén, toda Judea venían a Juan para ser bautizados en el Jordán. Pero ahora parece que las cosas han cambiado. Ahora ya la gente ya no está siguiendo a Juan, sino que está siguiendo a Cristo. Y viene, hermanos, la trampa del enemigo y le dice: Juan, mira, te has dado cuenta que Jesús te está ganando el mandado, porque lo está siguiendo la gente y a ti ya no te están siguiendo. Si Juan no hubiera sido un hombre humilde, a lo mejor le hubiera ido a reclamar a Jesús y le hubiera dicho: mira, si yo te bauticé, yo te presenté ante el pueblo y ahora me estás quitando los hermanos. Muchas veces eso sucede, hermanos, en las congregaciones, la competencia, a ver quién gana, a ver quién es mejor, a ver quién es el que tiene más respaldo a través del número de personas que le siguen. Pero Juan tenía un corazón humilde, para él no hubo problema. Y esta es la manera como Juan contestó a aquellos que le tendieron esta trampa para hacerlo caer. Versículo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esto es algo muy importante, hermanos, para el cristiano. Nosotros no podemos declarar nada, no podemos hacer nada, no podemos testificar de nada que no hayamos recibido de la gracia de Dios en nuestra vida. Por tanto, como dijo Pablo, no tenemos nada de qué gloriarnos sino de la gracia de Dios en nosotros. No tenemos de nada, hermanos, de qué gloriarnos, sino porque de nuestra vida, todo lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que llegaremos a ser, hermanos, todo eso depende de la gracia de Dios sobre nosotros. Entonces, en realidad no es que haya algo especial en nosotros, sino que es la gracia de Dios lo especial en nosotros. El apóstol Pablo también enseñaba que, dice, el tesoro de Dios está puesto o ha sido colocado, dice, en vasos de barro. Ahora, yo le invito a que hagamos una comparación. Un vaso de barro, ¿verdad? De esos que hacen allá ¿cómo se llama? En Hilo Vasco. Una taza de barro, de ese barro rojo que se encuentra en la tierra, horneado, y aunque se le pongan ahí figuritas bonitas, unos pajaritos pero sigue siendo barro, hermano. Si usted compara ese vaso de barro con una copa de oro, por ejemplo, en las que tomaba Nabucodonosor ahí en Babilonia, usted verá la diferencia en la forma, en la imagen, como también en el valor. Pero fíjese que a Dios le ha placido poner su santa gracia no en los vasos de oro, ni de plata, ni de cristal, sino que Dios le ha placido poner su gracia en vasos de barro. ¿Por qué dice Pablo? Porque la excelencia no es del vaso, sino la excelencia es del tesoro que se llama la gracia de Dios en nuestra propia vida. Vemos entonces aquí, amados hermanos, que Juan contesta y dice: nada tenemos si no lo hemos recibido del Padre. Nada somos sino lo que hemos recibido de Dios en nuestra vida. Y agrega lo siguiente en el versículo 28: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe.
Él compara a Cristo con un esposo y a la iglesia, o sea, a los seguidores de Cristo, con una esposa. Y él se considera nada más como el mayordomo que ayudó, hermanos, para que todo el encuentro del novio con su novia se llevara a cabo en el momento preciso y de la manera precisa. Era una costumbre en las bodas judías que el novio no se encargara de nada. Sería bueno aquí en El Salvador también, ¿verdad? Así que el novio le delegaba al mayordomo, que es el amigo del esposo que menciona acá, le delegaba todo lo que tenía que ver con la boda. Así que el amigo del novio, que generalmente era una persona muy cercana, muy amada, muy de confianza, se encargaba de todo. ¿Y sabe cuál era el gozo del amigo del novio? Es cerrar la puerta de la suite nupcial del día de la boda. Ese era, digamos, el sello final de su tarea, ver que la novia y el novio se iban, en otras palabras, a la luna de miel. Ahí decía, mi gozo ha sido cumplido. La alegría de ver que el novio y la novia se encuentran, se casan y se unen. Eso es lo que dice Juan: yo solamente soy el mayordomo, que hice todos los preparativos, que hice lo que Dios me mandó. Pero realmente el esposo es Cristo. Él merece la gloria. Por eso dice él, es necesario que yo mengüe para que Él pueda crecer en nuestra vida. Y amados hermanos, en la iglesia y en nuestra vida cotidiana, lo que debe de caracterizar a los cristianos es la humildad. Debemos de ser humildes. La humildad no tiene que ver, hermanos, con ropas viejas de vestir. La humildad es una cualidad espiritual del alma, porque hay personas que son pobres pero son soberbios, y hay gente que es rica y son humildes. Porque la humildad no tiene que ver con cuánto tengo, cuánto no tengo, sino que la humildad tiene que ver con una actitud del corazón. Cuando nosotros nos colocamos delante de Dios reconociendo que Él es el Señor sobre nuestra vida y que estamos aquí para bendecir la vida del prójimo y no para aprovecharnos de Él. Ahora veamos la humildad de Jesús. En este escenario, ¿Jesús necesitaba ser bautizado en agua, hermano? No, porque el bautismo en agua es una identificación del pecador con el plan redentor de Dios. Cuando una persona venía para ser bautizada, dice, se arrepentía de sus pecados y se identificaba con la fe y el plan de Dios, hermanos, a través de Cristo, de manera pública, a través del bautismo, porque el bautismo no era algo privado, sino que el bautismo en agua era un acto público. Y valga decir que todos los cristianos tenemos que bautizarnos en agua, hermano. Algunos estacionan su vida cristiana, he aceptado a Cristo, y ahí estacionan su vida cristiana y ahí se quedan por mucho tiempo, hermano. Pero la verdad es que tenemos que dar testimonio de Cristo, y el bautismo es una forma pública de decirle al mundo que ahora vivimos para Cristo, que ahora Cristo es el Rey de nuestra vida, es el Señor de nuestra vida y queremos vivir para su propósito. Entonces Cristo viene, pero vea lo que el Señor le dice a Juan cuando lo va a bautizar. Le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea que Cristo se bautizó por obediencia al Padre y luego para identificarse con los hombres pecadores que vendrían a Él para aceptar su obra redentora a través de los siglos. Por eso que cada cristiano que se bautiza se está identificando con la obediencia de Cristo. Amén. Entonces tenemos que reconocer, hermanos, que Cristo nos dio un ejemplo de humildad, y vea cómo nos bendice la humildad. En el capítulo 11 de este mismo evangelio, 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y cómo es que descansamos en Cristo, hermano? Aquí está la clave en el versículo siguiente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Nabucodonosor no encontró descanso para su alma. ¿Por qué? A causa de la soberbia, hermano. A causa de la vanagloria, del orgullo de su corazón. Terminó, hermano, su parte de su vida, en el ocaso de su vida, siendo y actuando como una bestia, precisamente porque su corazón se llenó de orgullo, de vanidad. ¿Cómo es que usted y yo vamos a encontrar descanso en Dios? A través de la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad nos lleva a depender de Dios, hermano. La humildad nos lleva a depender de los recursos divinos para nuestra vida, y no en nuestra capacidad, sino en la capacidad de Dios sobre nosotros. Entonces aquí vemos el testimonio de Juan por una parte y el testimonio de Jesús. Testimonio de humildad. Todo cristiano que quiera ser feliz, todo cristiano que quiera ser útil, todo cristiano que quiera ser productivo en las manos del Señor, tiene, hermanos, que desarrollar en su vida la cualidad de la humildad. En tercer lugar, quiero que veamos, ya hemos visto lo que es humildad. En segundo lugar, que la humildad debe de caracterizar a los siervos de Dios. Y en tercer lugar, hablemos de acciones de humildad. ¿Cómo demostramos o debemos de accionar, hermanos, humildemente? Primero, no debemos de sobrevalorarnos. Hay personas que se sobrevaloran. Es como lo que pasa en los negocios en el negocio de la joya, ¿verdad? Le dicen, no, esto mire es oro puro, le dice. Pero lo que tiene es un baño de oro, ¿no? Realmente lo que tiene ahí internamente es latón, ¿verdad? Y tiene un baño de oro y se ve brillante y se ve color oro, pero en realidad no es una pieza de oro. Entonces le dice, como esto es oro puro, vale $3,000. Pero en realidad es un baño de oro, es una apariencia de oro. Se está sobrevalorando, ¿verdad? Esa pieza o esa joya. En la vida cristiana muchas veces nosotros, hermanos, nos sobrevaloramos. Nos creemos más de lo que somos. No debemos de olvidar que nosotros somos simplemente, hermanos, somos personas que por la gracia de Dios hemos sido alcanzados por misericordia. Porque en realidad no merecíamos más que la muerte y la condenación, pero Cristo, hermanos, nos rescató. Cristo nos hizo salvos por su gracia, por su misericordia. Entonces no debemos de sobrevalorarnos, sino ser lo que somos. ¿Y usted qué es? Hijo de Dios. Ante el mundo, la gente no entiende esto, pero usted y yo simplemente somos hijos de Dios por gracia y misericordia, hermano. No es porque Dios haya visto en nosotros algo especial, hermano, sino porque en los ojos de misericordia de Dios, Él nos vio en nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestra esclavitud espiritual, y Él quiso por su misericordia rescatarnos. Entonces debemos de vivir de acuerdo a ello. Por eso dice Pablo, lo hemos leído ahí en Romanos 12:13, dice que cada uno piense con cordura sobre sí. Es decir, que no podemos decir que somos mejor que los demás. Usted y yo no podemos decir, mire, yo soy mejor que el hermano que está sentado a la par mía, o la hermana o el hermano. No, al contrario, debemos de reconocer que somos menor que el hermano. Eso es humildad. Segundo, hermanos, debemos de estar dispuestos a obedecer. Ninguna persona que dice ser humilde es rebelde a la palabra de Dios, porque la humildad nos prepara para depender de Dios en obediencia. ¿Sabe que uno de los reyes de Israel llamado David fue el guerrero? David fue el que conquistó a través de la guerra contra sus enemigos. Luego hereda el reino, hermano, su hijo Salomón. El reino de Salomón fue el reino más de Israel, hermano, donde hubo mayor riqueza que nunca. De tal manera que la plata se veía como piedras ahí en la calle. Como que usted viera las piedras que hoy vemos ahí en la calle, en las cunetas o, ¿verdad?, en los senderos. Así se veía la plata, porque el reino era tan rico, tan poderoso en oro y en tanta riqueza, hermanos, que la plata se veía como piedras. Sin embargo, Salomón, hermano, recibió, por decirlo así, en bandeja de plata el reino.
Salomón nunca fue un guerrero, Salomón fue un administrador, hermano. Pero sabe, David, cuando llevó el reino de Israel a esa expresión de gloria, la razón es que David tenía una cualidad, y esa cualidad la encontramos en Hechos capítulo 13 y versículo 22. Aquí encontramos la razón por qué, hermano, David llevó, o Dios mejor dicho, lo llevó a ser el rey más poderoso, el rey insigne de la nación de Israel de todos los tiempos, porque había una cualidad en su corazón. Dice la Biblia, Hechos 13, 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién es el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quién es la mujer conforme al corazón de Dios? Aquel que está dispuesto a obedecer, así de sencillo. Porque yo, hermanos, he escuchado tantas exposiciones sobre lo que significa ser conforme al corazón de Dios, cantidades de interpretaciones, hermano. Pero la interpretación está aquí mismo. Dice, ¿quién hará? Es decir, el hombre, la mujer, el cristiano, la cristiana que esté dispuesta a obedecer a Dios, esta mujer, este hombre son conforme al corazón de Dios. Pero la humildad es la que nos prepara a la obediencia. Fíjese, David era el menos apropiado para ser el rey, de tal manera que cuando el profeta Samuel llega para ungir al rey, de acuerdo a la dirección de Dios, que fuera a la casa de Isaí, porque de ahí Dios levantaría el segundo rey, resulta que Isaí, que era el padre, presentó al profeta todos los guerreros. Ahí estaban los hijos mayores, estaban los que tenían buena musculatura, los que tenían casco de soldado, los que tenían escudo de soldado, porte de un soldado. Sin embargo, el Señor le dice a Samuel, ninguno de estos es. Así que insiste, porque de esta casa tiene que salir el nuevo rey. Y cuando Samuel insiste, Samuel le dice, es decir, Isaí le dice, queda un muchacho por ahí, pero no creo que sea él. Lo vamos a mandar a traer porque tú lo pides, pero realmente no puede ser el rey. Si es el más pequeño, tiene porte de campesino, está allá con las cabras y con las ovejas siempre allá en las montañas. Pero Samuel le dice, tráelo. Y me imagino que cuando llega David un poco asustado, ¿qué querrá mi papá? ¿Para qué me mandó a llamar? Así quizás con la vestidura de campesino, con una su cebadera aquí cruzada, con los pies llenos de lodo, hermano, y con olor a cabra. Se presenta delante ahí y el Señor le dice inmediatamente al profeta, úngelo porque este es. Ahora, ¿qué había en él diferente a los demás? Hermanos, los demás creían que iban a ser tomados en cuenta, llevados a posiciones de poder, como lo era la posición de un rey, por su capacidad, por su experiencia. Pero en este caso Dios estaba buscando un hombre humilde, un hombre que la humildad lo llevara, hermanos, a depender totalmente de él. Y para eso la humildad es importante. ¿Por qué? Porque el que es humilde depende de Dios, hermano. El que no es humilde no depende de Dios ni le obedece. Entonces podemos ver aquí entonces que el que obedece, esos actos de obediencia van a declarar que en nosotros hay un corazón humilde. La otra cosa, hermanos, es tomemos siempre el lugar de siervo. Bendita la Salomé, se llamaba la madre de Santiago y de Juan, que quiso que sus hijos fueran puestos en posiciones de poder, sencillamente de nombramiento. Pero el Señor le dijo, no, tiene que haber humildad. La humildad los va a llevar ahí. Si ellos son humildes, en otras palabras, la humildad los va a llevar, porque Dios exalta al humilde. Dios los va a levantar y los va a poner ahí. Pero lo que corresponde al cristiano, hermanos, siempre tenemos que buscar
el ser siervos. Siempre tenemos que buscar el lavar los pies de los hermanos. Siempre tenemos que buscar, hermanos, el estar dispuesto a dar y no a recibir. ¿Sabe que este país está en crisis? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría estamos acostumbrados, hermanos, a recibir y no a dar. Pero es la diferencia en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios sí hemos aprendido a dar, hermano. Sí hemos aprendido a ofrecer. Sí hemos aprendido a darnos para que otros sean bendecidos. Es el principio que opera, hermanos, en el reino de Dios. Por eso dice la Escritura, es más bienaventurado dar que recibir. Pero resulta que cuando damos, como dijo un hermano, la pala de Dios es más grande y nos regresa con creces en nuestra vida. Lo que usted y yo podemos dar, hermanos, Dios nunca se queda con ello. Dios siempre bendice, pero no damos para que recibir más, sino damos por gratitud al Señor. Siempre tenemos que buscar el lugar de siervo. Un día Jesús, ya en el ocaso de su ministerio, cerca ya de ir al Calvario, se reúne por última vez con los discípulos, lo que se conoce como la última cena. Pero resulta que los anfitriones, según las costumbres judías, debían de recibir, de darle una recepción o bienvenida a los visitantes, más cuando se sabía que Jesús a esa altura, él era considerado un profeta, considerado el Mesías. Pero resulta que Jesús llega a la casa de este personaje, no hubo bienvenida, no hubo beso. Era costumbre besar como bienvenida al visitante de parte del anfitrión o a quien él nombrara. Tampoco hubo lavado de pies, que era una costumbre muy importante para la recepción del visitante, debido a que en aquel tiempo, hermanos, las calles no eran pavimentadas como muchas hoy, y el polvo, el lodo de las calles en el caminar de los peregrinos, una manera de hacerlos sentir bien era lavar los pies, ¿verdad? Para que entrara y se sintiera como en casa. Pero a Jesús no le dieron la bienvenida, no le dieron el beso y tampoco le lavaron los pies. Y todos estaban sentados en la mesa, los discípulos, los anfitriones, todos estaban sentados a la mesa en ese día. Y ¿sabe lo que hizo Jesús? Para darnos un ejemplo a todos, en todos los tiempos. Se levanta, se quita el manto. Generalmente la vestidura judía implicaba un vestido interno y luego un vestido externo, lo que era la túnica. Jesús se quita la túnica, toma una toalla, que él sabía que eran los trapos que utilizaba el esclavo para lavar los pies de los visitantes. El Señor la toma, se la ciñe en la cintura, toma el hebrillo, esto está en Juan capítulo 13, con el agua limpia, y comienza, hermanos, a lavar los pies de todos los que estaban ahí, hermano. Le lavó los pies a Judas también, hermano. A pesar de que Judas ya tenía propuesto en su corazón venderle como un esclavo. Y el Señor lo sabía, pero a pesar de que Cristo sabía lo malo que Judas, su corazón estaba envenenado, hermanos, por el dinero, por la ambición del dinero. Sin embargo, le lavó los pies a Judas. Pero cuando llegó a Pedro, ahí Pedrito saltó y dijo: Señor, ¿cómo es posible que tú me vas a lavar los pies a mí? Jamás. Era una falsa humildad, hermano. Era una humildad de apariencia, de la cual debemos de guardarnos, hermano. Porque hay gente que parece ser humilde, pero realmente su corazón es soberbio. ¿Por qué? Porque él estaba menospreciando el acto de servicio de Cristo. Algunos se creen muy espirituales, hermanos, creyendo que no pueden humillarse porque son tan espirituales que no se pueden humillar. Pero en el caso de Pedro, el Señor le dice: si no permites que yo te lave los pies, porque él estaba dando un ejemplo de humildad que tenía que asimilar en su corazón, le dice: no tendrás parte conmigo jamás. Y ahí se afligió, hermano. Y le dijo: Señor, no solamente lávame los pies, sino todo, báñame todo, desde la cabeza hasta.
Y así tenemos que hacer cada uno de nosotros, amados hermanos. Busquemos los lugares de siervo. Miren, no busquemos el lugar donde las personas nos sirvan. A mí me da pena a veces a veces porque uno es pastor y uno ya tiene alguna experiencia en estar en la iglesia, los hermanos corren y tratan de... Y a mí a veces me da, porque no va conmigo. Es decir, yo nunca he esperado que los hermanos me sirvan, no. Porque hemos tomado una actitud, y es la actitud que debe tomar todo siervo de Dios, todo hijo de Dios, de servir, de tomar la posición de siervo y nunca la posición de Señor. Amado hermano, Dios quiere que usted y yo le modelemos a este mundo un modelo de vida diferente al modelo del mundo. Cuando la gente llega, hermanos, a un trabajo, por ejemplo, siempre está pensando en los beneficios que va a tener, las personas que le van a servir, lo que se espera que el otro va a hacer por él. No, cuando usted llega a un trabajo, diga, bueno, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Verdad? Dígame la lista de las cosas que debo de hacer. Y hacer aún aquellas cosas que no nos dijeron que hiciéramos. Porque ahí es donde se está demostrando el carácter de siervo. La actitud de servicio debe de ser, hermanos, como el caso de Cristo. En este pasaje de Mateo 20 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que el Señor ha hecho ahora. En cuarto lugar, ¿cuáles son las bendiciones para el humilde? ¿Quieren saber cuáles son las bendiciones para el humilde? Primero, los humildes reciben la bendición de la salvación. ¿Cuál es el regalo más grande que usted y yo podemos recibir de Dios en este mundo? Hermanos, no es la prosperidad económica, no es una casa, no es un vehículo, no es un buen trabajo, no es reconocimiento social. Lo más grande que usted y yo podemos recibir en este mundo se llama la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Eso es lo más grande. ¿Y sabe para quiénes está reservada? Para los humildes. El soberbio, al igual que Nabucodonosor, hace a Dios a un lado. Pero el humilde, no importa cuál sea la condición social en la que se encuentra, pero el humilde de corazón recibe. ¿Por qué? Porque se siente o se ve como un necesitado de Dios. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el que tiene hambre y sed de la justicia de Dios, porque éste será saciado. Pero aquellos que están saciados con su vanidad, con su orgullo, con su autosuficiencia y no necesitan a Dios, nunca jamás van a ser saciados. Porque son saciados aquellos que tienen hambre de Dios, aquellos que reconocen su necesidad de Dios en su vida. ¿Sabe que los magos, conocidos así, yo lo traduzco como los sabios de Oriente que vienen, Mateo 2 está la historia, vienen de Oriente a visitar proféticamente dónde iban a ser el Mesías. Mire, estos hombres eran hombres ricos, eran hombres sabios, de gran posición allá en Persia, lo que sería hoy Irán, esa parte del mundo. Vienen de lejos, traen oro, traen riquezas, pero ve qué interesante, cuando ellos llegan al lugar donde está el pesebre, hermanos, no es una cuna como las cunitas, los Moisés que hoy las mamás tienen para los niños, ¿verdad? Con colchoncito, con una almohadita bien rica, con adornitos. No, el pesebre era el chiquero. El pesebre era el lugar donde los animales dormían y comían. Y aún en ese lugar llamado pesebre, hermanos, el Señor ahí fue puesto el Señor, dice la Biblia. Ven qué interesante los detalles que la Biblia da. Dice que María lo envolvió en pañales. Esa palabra pañales significa las vestiduras humildes que usaban los campesinos, hermanos, para arropar a sus niños recién nacidos. Pero en esa humildad nació Cristo. ¿Y qué hicieron estos hombres cuando llegaron? No dijeron, mire, ábranos la puerta, pongan la alfombra roja porque van a entrar los sabios de Oriente. Sino que dice que al llegar al pesebre donde estaba Jesús, dice, se humillaron. Y la humillación significa que pusieron la frente en la tierra, en el polvo, en el chiquero donde estaba, hermano, el Señor. Ahí colocaron su frente, se humillaron y lo adoraron, dice.
y le dieron presente, es decir, que ellos estaban reconociendo que estaban delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿qué pasó, hermano? Ellos recibieron la salvación. Ellos recibieron la salvación a diferencia del rey Herodes, que no tenía nada de humilde, hermano. Por eso digo que hay personas que pretenden ser humildes, pero no son. Porque le dice a los mismos sabios, les dice: miren, vayan, averigüen y yo también lo voy a ir a adorar, dice. Nada de eso, hermano. Pero ¿qué pasó? La diferencia: el humilde recibió la salvación, el soberbio murió engusanado, murió derrotado. ¿Por qué razón, hermano? Porque ahí donde hay humildad, ahí la salvación de Dios vendrá como un regalo. ¿Por qué? Porque la salvación no es porque yo la merezca, no es porque sea bueno, no es porque he hecho buenas obras, sino que la salvación, hermanos, es por gracia. Amén. Por medio de la fe, para que ninguno se gloríe delante de Dios y le diga: Señor, yo soy salvo porque fui grande en la tierra. Somos salvos porque somos pequeños en la tierra. Segunda bendición: aprobados por el Padre. Cuando Jesús sale del agua, dice aquí en este pasaje que hemos leído, se oyó una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual mi corazón tiene complacencia. Hubo una voz de aprobación. Hermanos, Dios aprueba a los humildes. Dios respalda la vida de un cristiano, hermanos, que se parece a Jesús en la humildad, en los mismos actos, en el mismo carácter de Cristo. Usted y yo vamos a ser aprobados por el Padre cuando tenemos un corazón humilde. Bendición número 3: serán usados por Dios de manera poderosa. Si usted ve la secuencia que lleva Mateo, en el capítulo 3 habla de la humildad de Cristo al entrar a las aguas del río Jordán. En el capítulo 4 habla acerca del inicio de su ministerio. Y dice que su ministerio fue tan poderoso que la gente vino de todas partes, hermanos, enfermos, endemoniados, lunáticos, desamparados, gente que no tenía esperanza, vinieron a Cristo, y dice la palabra que a todos los sanó. Un ministerio poderosísimo, una obra gloriosa que Dios hizo a través de la persona de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque a los humildes Dios los va a usar. Por eso es que dentro de la iglesia, hermanos, a los que creen que pueden ser usados porque son aquí, son allá, a eso no los usa Dios. ¿Sabe quiénes usa Dios en la iglesia? A los que tienen un corazón humilde y que le pueden decir al Señor: Señor, aquí está mi vida, tú sabes lo que soy, ni más ni menos. Me pongo en tus manos. Si tú quieres usar mi vida, aquí estoy, como el barro en las manos del alfarero. ¿Y sabe lo que va a hacer, hermanos? Dios va a levantar esa vida y la va a usar para su gloria. Así como todo Israel fue sorprendido, hermanos, por un hombre humilde llamado David, que llegó a ser el valiente, el conquistador, el que llevó a la nación de Israel al esplendor y a la gloria del reino. Hermanos, siendo un hombre humilde, un jovencito sencillo, ante los ojos de los demás el menos factible, pero porque él tenía un corazón humilde, Dios lo usó de una manera poderosa. Y así Dios va a hacer con cada uno de nosotros cuando mostramos humildad. Cuarta bendición: Dios atiende la oración del humilde. Hermano, miren, no hay como el corazón humilde para ser oído en el cielo, hermano. Así que cuando nos acercamos a Dios en oración para pedirle algo a papá, hay que asegurarnos que nuestro corazón, hermanos, es un corazón libre de toda pretensión y lleno de humildad. Porque dice David en el Salmo 51, 17, dice: el corazón contrito y humillado, tú no desprecias jamás. Delante de Dios hay preferencia para aquellos, hermanos, corazones humildes que vienen delante de su presencia. A esos Dios dice: ábranles camino, por favor. Ábranles camino, porque ahí viene una hija, un hijo humilde de corazón y trae una petición y yo se la voy a contestar. Así que algunos hermanos se enojan, dicen: mire, a mí no me contesta el Señor, hermano.
¿Por qué será, hermano? ¿Será que Dios tiene preferencia por un hermano y por otro no? Es que Dios ve el corazón, hermano. Dios no ve la apariencia. Mire, yo estoy aquí con saco y corbata, pero Dios está viendo mi corazón. De la misma manera, a cada uno de los que estamos aquí, hermano, no tratemos de impresionar a Dios con apariencia. Hermano, impresionemos a Dios con humildad. Cuando hay humildad en el corazón, entonces Dios dice: abran campo, porque voy a oír la oración de esta sierva, de este siervo, y le voy a contestar. Para los humildes es la salvación. Para los humildes hay aprobación del Padre. Para los humildes hay promesa de ser usados para la gloria de Dios. Para los humildes Dios atenderá sus oraciones. Y finalmente, la quinta bendición para el humilde es que serán exaltados por Dios en su tiempo. Dice Santiago 4, versículo 10. Aquí vamos a concluir nuestra reunión de este día leyendo este versículo. Dice Santiago 4, versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, no somos nosotros los que vamos a exaltarnos, hermano. No somos nosotros los que vamos a hacer campaña política, voten por mí, no, ¿verdad? Sino que el creyente espera que Dios lo exalte, que Dios lo levante. Le voy a contar un testimonio, el testimonio de José. José, menospreciado por sus hermanos, ¿sabe por qué? Porque les daba chile a sus hermanos, hermano. El papá le había hecho una túnica bien bonita de colores, y entonces todos los días se la ponía y le decía: miren, ve, yo tengo cuello con papá. Así que se movía por todos lados y aquellos se ponían bravos, hermano. Un día lo vamos a agarrar y efectivamente un día lo agarraron, y por misericordia de Dios no lo mataron, solamente lo golpearon y lo tiraron en una cisterna. Lo sacaron de ahí, lo vendieron como esclavo a Egipto. Llega a Egipto, hermanos, y lo contratan para trabajar en una casa. Y una señora que tenía un problema serio, hermano, un problema serio de lascivia, de tal manera que sale corriendo el pobre de ahí para la cárcel, hermano. Llega a la cárcel, los amigos a los que les hicieron favores se olvidaron de él, como sucede frecuentemente. Pero mire, todo eso este siervo lo aguantó con humildad. Desde el menosprecio de sus hermanos hasta las calumnias que levantaron contra él, hermano, lo soportó con humildad. Y sabe, José llegó a ser el segundo en el imperio de Egipto. ¿Por qué razón? Porque él supo esperar en humildad el momento que Dios exalta. Deje que Dios vea su corazón y comience Dios a hacer cosas maravillosas, gloriosas en su vida, porque ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Amados hermanos, dice Juan que en su carta tercera dice que en la iglesia donde él iba, o a lo mejor donde él era pastor, había un hermano llamado Diótrefes. Ustedes lo pueden buscar ahí en la tercera carta de Juan. Este hermanito Diótrefes tenía una característica, y la característica no era buena, por cierto, sino que dice que él se consideraba el más grande y el mayor de todos los hermanos. Y tan grande se consideraba que algunos predicadores lo sacaba de la iglesia, hermano, porque él se consideraba el mayor entre todos ellos. Y hay lamentablemente ese espíritu de Diótrefes sigue vigente hoy en día en las iglesias, hermano. Pero sabe, usted y yo lo que tenemos que hacer, tomar el modelo del rey humilde, del humilde rey, el carpintero de Nazaret, como fue conocido el Señor Jesucristo. Hermanos, tomar una posición de humildad. No busquemos la posición que buscaba Diótrefes, ser el mayor y el grande en la iglesia. No, busquemos, hermanos, siempre con humildad de corazón. Donde a usted lo llamen a servir, usted sirva. Y si Dios lo va a promover, ahí donde usted, hermano, con amor le sirve a Dios, ahí Dios lo va a promover.
Y ahí Dios lo va a levantar, ahí Dios lo va a exaltar. ¿Por qué, hermanos? Porque hay bendición para aquel que tiene un corazón humilde. A los humildes Dios los exalta. Y si nosotros como cristianos desarrollamos esta cualidad de humildad, hermanos, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios nos va a sorprender, hermano, como sorprendió a David, llevándolo como rey cuando él nunca lo esperó. ¿Por qué? Porque así obra Dios con aquellos que se humillan. Dentro de la iglesia, hermanos, necesitamos corazones humildes. Todos debemos de buscar, hermanos, esa cualidad de humildad en nuestro propio corazón y de servirle a Dios con obediencia como Él quiere que lo hagamos. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Padre, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por permitirnos esta mañana, oh Dios, adorarte en este lugar, Señor, por permitirnos el poder exaltar tu nombre, porque el culto no se trata de nosotros, el culto no es para agradarnos a nosotros, la música, la alabanza no es para agradarnos a nosotros, sino es para ti, Señor. El culto es una expresión humilde de reconocimiento, de amor, de gratitud a ti, oh Dios, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Señor amado, ayúdanos a cultivar esta cualidad tan importante en la vida cristiana. Señor, la humildad, el tener un corazón de siervos, es lo que tú estás buscando, Padre, en tu iglesia, porque es el ejemplo de Jesús cuando vino a este mundo, siendo el creador de los cielos y de la tierra. No vino a este mundo para subyugar a la fuerza y con las armas a los humanos, sino que vino y los conquistó a través del amor, a través de la humildad. Señor Jesús, has conquistado nuestro corazón a través de tu amor, a través de tu humildad, de tu mansedumbre, de tu obediencia, Señor, y eso es lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Cordero de Dios, hemos dicho que para los humildes hay salvación. Y antes de retirarnos de este lugar, mientras ustedes oran, si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, o alguna persona allá en la distancia a través de los medios de comunicación, humíllese delante de Dios para que Él lo exalte. Humíllese reconociendo a Cristo como el Señor y Salvador de su alma. Dígale a Jesús este día: Señor, quiero que tú seas el Rey de mi corazón. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como el Rey de su vida, haga esta oración, ya sea que esté aquí en este templo o esté allá en la distancia. Si usted necesita a Cristo, si usted necesita actuar en humildad delante de Él, dígale, haga esta oración conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el único Rey. Reconozco mi necesidad de ti en este día. Me humillo delante de ti para reconocer que necesito tu salvación, tu perdón. Señor, este día yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, perdóname, límpiame, cámbiame. Ayúdame a vivir para la gloria de tu nombre, Señor, cada día. Y que nunca, Señor, me olvide que tú eres el Señor y que yo soy un siervo delante de ti. Ayúdame a amar a mis familiares, a mis amigos, a mi prójimo, como a ti, oh Dios, porque eso es lo que te agrada a ti, Señor.
Gracias, Padre, por amarme, por perdonarme. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada familia que está aquí, oh Dios, por todos aquellos, Padre, que reconocen a Cristo como el único Señor y Dios. Hay bendición, hay esperanza. Señor amado, que cada uno de los que estamos aquí, oh Dios, esperemos en ti, a través de un corazón humilde, todo lo que tú harás, todo lo que tú, Señor, nos levantarás, todo lo que tú bendecirás, porque Dios exalta al humilde. Señor, ayúdanos a dar ese testimonio a todos aquellos que nos rodean de que tú habitas en nuestro corazón y que no hay nada especial en nosotros, sino que eres tú en nosotros, Señor, lo especial. Padre amado, bendice y guarda la vida de cada familia aquí, oh Dios, este día, Padre, y continuemos, Señor, bajo tu bendición, Padre amado. Despídenos en tu paz y bajo tu bendición, que sea una semana de victoria, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.